Buenas tardes, mi nombre es María Rufino y junto a mi compañera Valentina Arteaga estaremos hablando del proceso de la lipólisis. Los triacilgliceroles se almacenan en el tejido adiposo en gotitas de lípidos grandes. El tejido adiposo es la principal reserva de triacilglicerol en el cuerpo. Estas gotitas de lípidos pasan de modo continuo por lipólisis y reesterificación. Estos son dos procesos que tienen vías completamente diferentes, que comprenden distintos reactivos y distintas enzimas. Esto permite que muchos factores nutricionales, metabólicos y hormonales regulen por separado los procesos de esterificación o de lipólisis. El equilibrio entre estos dos procesos determina la magnitud del fondo común de FFA o acción de los ácidos grasos libres en el tejido adiposo, que a su vez determina las cifras de ácidos grasos libres circulantes en el plasma. La lipólisis es el proceso catabólico que permite la movilización de lípidos que constituyen la reserva de combustible en el tejido adiposo hacia los tejidos periféricos para cubrir las necesidades energéticas del organismo. Mediante la lipólisis, los triglicéridos son hidrolizados liberando ácidos grasos y glicerol. Estas reacciones bioquímicas son inversas a la lipogénesis. A la lipólisis también se le llama movilización de las grasas. Este proceso tiene lugar en el citoplasma de los adipocitos. La lipólisis es estimulada por diferentes hormonas catabólicas como el glucagón, la epinefrina, la norepinefrina, la hormona del crecimiento y el cortisol, a través de un sistema de transducción de señales. Este tiene ciertas características. Es un conjunto de reacciones inversas a la lipogénesis, estimulada por diferentes hormonas catabólicas a través del sistema de transducción de señales, y la insulina disminuye la lipólisis. Esta inhibe la actividad de lipasa sensible a la hormona, lo que disminuye la liberación de ácidos grasos, sino también que disminuye de glicerol. El tejido adiposo es considerablemente más sensible a la insulina que muchos otros tejidos. Este proceso es clave para la obtención de energía, proporcionando más del doble de energía metabólica, ATP, por parte de los organismos aeróbicos, liberando mucha energía. Este ciclo consiste en que bajo la acción de la lipasa hormonosensible, los triacilgliceroles, también llamados TAG, son hidrolizados en sus enlaces para dar lugar a los tres ácidos grasos que lo componen, más una molécula de glicerol. La enzima lipasa hormonosensible tiene control hormonal y es inhibida por la acción de la insulina. La lipólisis tiene lugar en el tejido adiposo, carece de una quinasa específica para fosforilar el glicerol. Se facilita su salida de la célula y pasa a la sangre, siendo captada por el hígado, el corazón y otros tejidos, con la participación de glicerina quinasa y del ATP del glicerofosfato. ¿A dónde van los compuestos obtenidos en la lipólisis? El glicerol. Este pasa a la sangre y viaja con la sangre al hígado, y en el hígado se incorpora al proceso de gluconeogénesis para formar la glucosa. Los ácidos grasos. Estos se incorporan en el proceso de beta-oxidación, degradándose hasta moléculas de acetilcoenzima A, siendo estas moléculas las que alimentan el ciclo de Krebs, donde se obtiene dióxido de carbono y NADH reducido, formándose agua oxidada en la cadena transportadora de electrones, y se libera energía utilizada en la fosforilación oxidativa para terminar formando ATP. Para finalizar, dejaré una imagen ilustrativa de a dónde van los compuestos obtenidos en la lipólisis. Hola, buenos días. Mi nombre es Valentina Arteaga y voy a continuar hablando sobre la lipólisis. El triacilglicerol se sintetiza a partir del acetil-CoA y el glicerol 3-fosfato, dado que la enzima del glicerol sinasa no se expresa en el tejido adiposo. El glicerol no puede utilizarse para el suministro de glicerol 3-fosfato, que debe obtenerse a partir de la glucosa mediante la glucólisis. El triacilglicerol pasa por hidrólisis por medio de una lipasa sensible a hormona para formar FFA y glicerol. Esta lipasa es distinta de la lipoproteína lipasa.
que cataliza la hidrólisis del triacilglicerol de lipoproteína antes de su captación hacia tejidos extrahepáticos, puesto que el glicerol no puede utilizarse. Entra en la sangre y es captado y transportado hacia los tejidos como el hígado y los riñones, que poseen una glicerolcinasa activa. Los FFA formados mediante lipólisis pueden convertirse en el tejido adiposo hacia acetil-CoA por la acetil-CoA sintetasa y reinterificarse con glicerol 3-fosfato para formar el triaglicerol. De esta manera hay un ciclo continuo de lipólisis y de reesterificación dentro del tejido. No obstante, cuando el índice de reesterificación no basta para igualar el índice de lipólisis, se acumula FFA y se difunden hacia el plasma, donde se unen a la albúmina e incrementan la concentración plasmática de FFA. En el caso de que cuando las hormonas regulan la movilización de la grasa, la insulina inhibe la lipólisis, es en el tejido adiposo. El índice de liberación de FFA a partir del tejido adiposo está afectado por muchas hormonas que influyen sobre el índice de esterificación o el de la lipólisis. La insulina esta inhibe la liberación de FFA a partir del tejido adiposo, lo cual va seguido por decremento de los FFA que circulan en el plasma. La insulina también incrementa la lipogénesis y la síntesis de acilglicerol, así como la oxidación de glucosa hacia CO2 por medio de la vía de la pentosa fosfato. Todos estos efectos dependen de la presencia de glucosa y la insulina también incrementa la actividad de las enzimas piruvato deshidrogenasa, acetil-CoA, carboxilasa y glicerol fosfato aciltransferasa. Lo que refuerza los efectos de la captación aumentada de glucosa sobre el incremento de la síntesis de ácidos grasos y acilglicerol. Hormonas que promueven la lipólisis. Otras hormonas aceleran la liberación de FFA desde el tejido adiposo e incrementan las cifras plasmáticas de FFA al aumentar. El índice de lipólisis de las reservas de triacilglicerol incluyen epinefrina, norepinefrina, glucagón, hormona adrenocorticotrópica, hormonas estimulantes de melanocitos, hormonas estimulantes de la tiroides, hormonas de crecimiento y vasopresina. Muchas de estas activan a la lipasa sensible a hormona. Para que el efecto sea óptimo, casi todos estos procesos lipolíticos necesitan la presencia de glucocorticoides y hormonas tiroides. La lipólisis parece ser más sensible a cambios de la concentración de insulina que la utilización de glucosa y la esterificación. La insulina también estimula a la fosfodiesterasa y la lipasa fosfatasa que activa la lipasa sensible a hormona. El tejido adiposo secreta hormonas como la adiponectina, que modula el metabolismo de glucosa y de lípidos en el músculo y el hígado, y leptina, que regula la homeostasis de energía. El sistema nervioso simpático, mediante liberación de norepinefrina en el tejido adiposo, tiene una participación fundamental en la movilización de FFA. De esta manera, el incremento de la lipólisis, que se produce por muchos factores antes descritos, se puede producir o suprimir por desnervación del tejido adiposo o por bloqueo ganglionar. La perilipina regula el equilibrio ante el almacenamiento y lipólisis de triacilglicerol de adipocitos. La perilipina, una proteína comprendida en la formación de gotitas de lípidos de adipocitos, inhibe la lipólisis en condiciones basales al impedir el acceso de las enzimas lipasas a triacilgliceroles almacenados. Con todo, en el movimiento de la estimulación con hormonas que promueven la degradación de triacilglicerol.
La proteína dirige la lipasa sensible a hormonas hacia la superficie de gotitas de lípido y así promueve la lipólisis. Por ende, la perilipina permite que el almacenamiento y la desintegración de triacilglicerol estén coordinados de acuerdo con las necesidades metabólicas del cuerpo.